¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un podcast, este podcast 4.0 de Actualízate, en donde pues tenemos el especial que es el Día de Muertos. Pues este va a ser el último podcast. Acuérdense que tenemos una pequeña serie de 5 podcasts, pero este es el último, pero no porque es el último, va a ser el menos interesante. Bien, pues hoy tenemos también un invitado especial, el maestro Leonardo José López Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias. Mi mamá también me decía que era especial. No por los mismos motivos. Muchas gracias, muy honrado por estar con ustedes. No, de qué a usted, gracias por habernos visitado. Pues sí, es un especial, es un especial de Día de Muertos en el cual pues estamos hablando sobre estos mitos, leyendas, pero principalmente los conocimientos principales de esos animales que suelen surgir y suelen visualizarse con más frecuencia, pero entre comillas, ¿no? Porque siempre están al presente. Padrísimo, ¿no? Y además desde una perspectiva bien interesante, porque una de las cosas es lo que podemos saber de que nos cuentan y las personas nos platicamos cosas bien interesantes y a veces que hasta nos marcan de por vida, ¿no? Y decimos, ay, no, ese animal es terrible o no, y tal cosa es de la buena suerte. Pero ya cuando empiezas a conocerlo desde una perspectiva científica, dices, órale, es hasta más impresionante de lo Sí. que me imaginaba y no sabía yo que me podía beneficiar. Y un poco es así como que yo lo he agarrado como que uno de los propósitos de mi vida. Tengo varios propósitos, pero uno de ellos es ese, ¿no? Ayudar a que la gente se dé cuenta, primero, de que sabe cosas, de que ha tenido contacto con la ciencia y que luego puede incorporarlo en su vida para sacarle provecho personal. Eso creo que es importante. Sí, Entonces, muchas gracias por la no, invitación. de qué a usted por ahora sí brindarnos su tiempo, porque no sabemos que es un maestro muy ocupado, entonces le agradecemos por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Pues bien, maestro, me voy a permitir hablar un poquito de decir esta semblanza que usted lleva. Si me equivoco en algo, me corrige. Bien, pues el maestro Leonardo es biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Por supuesto, es maestra en Ciencias en Biología Ambiental por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pasante de doctorado, muy bien, entonces ya está en ese proceso. Excelente. Pero, usted está en el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero y ha sido el jefe de Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por vector, perdón, en los servicios estatales de salud del Estado de Guerrero. Y pues actualmente es auxiliar de vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Salud Municipales de la ciudad de aquí de Chilpancingo, Es Colorado. correcto. Muy bien, pues ahora sí que, Un hombre del Renacimiento, hay que hacerle de todo. claro, ¿no? Pues hay que hacerlo todo. Imagínense nada más una cosa. Pues qué aburrido, ¿no? Esa es una cosa bien interesante. Fíjate que nuestro sistema educativo nos había estado llevando durante mucho tiempo a pensar que una vez que empiezas a estudiar una carrera o a aprender algo, tienes que hacer eso por el resto de tu vida. Y si fuera así, nos perderíamos de muchas cosas. Tu vida tiene que estar rica, llena de familia, llena de amigos, llena de trabajo, llena de... En este caso, por ejemplo, a mí, te digo, me interesa promover el que generemos conocimiento, hacer ciencia, Claro, sí. pero también, ¿por qué no hacer emprendimientos? Y también, ¿por qué no Efectivamente. dedicarse a los demás, a la vida comunitaria? Es decir, si ponemos la filosofía de que trabajemos toda nuestra vida con el objetivo de contribuir a la sociedad que nos dio infancia y que nos cuidó hasta lo que somos, creo que todos vamos a tener mucho mejores oportunidades. Entonces, de verdad creo que, digo, se oye de repente así muy ilusionado, ¿no? Pero creo que es importante, sí creo que es importante y vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Sí, no, es muy importante y tiene toda la razón. Ahora sí que debemos de contribuir en todos los ámbitos, ¿no? Por donde podamos ayudar, creo que es muy bueno. Pues bien, maestro, pues ahora sí que el tema de hoy es, pues, murciélagos, ¿no? ¿Qué hay con los murciélagos en esta temporada? Porque hemos visto en otros podcasts que tanto las serpientes, que las aves nocturnas y que todo eso aparecen más en esta temporada, pero hemos deshecho algunos mitos por ahí. Pero bueno, ya vamos a empezar ese tema, pero maestro, le pregunto, ¿los murciélagos son roedores o son aves? Porque pues vuelan, ¿no? Pero usted, que es el experto, ¿qué son los murciélagos? Mira, los murciélagos tienen su propio grupo, completamente separado. Y una de las cosas interesantes es, bueno, ¿y por qué pensamos que son que son roedores tipo ratones, ¿no? Ujú. O por qué pensamos que son aves. Ya dijiste, pues aves porque vuelan, ¿no? Exacto, sí, Y sí. la gente, ¿por qué piensa que son ratones? Pues por el tamaño, pues por los pelitos. Pues cuando yo empecé a estudiar biología y a descubrir que
nuestro mundo está hecho de diferentes formas de vida y que esas formas de vida interactúan entre sí y que las interacciones que tienen son las que se convierten en nuestra comida, en la madera que utilizamos para construir, en nuestra ropa, en todos los servicios ambientales que recibimos, nuestra respiración, ¿no? El agua limpia que podemos tomar. Cuando descubres que eso depende de la biodiversidad, de repente dices, pues quiero conocer más. Y el grupo que me pareció más interesante fue el de los murciélagos, porque usualmente no sabemos nada y hasta les tenemos miedo. Entonces, si alguna vez has tenido una novia que salta cuando pasan corriendo un ratón, sabes a qué me refiero. Entonces, la primera impresión que nos dan los murciélagos suele ser la de, no, es un ratón y a correrle. Pero cuando empiezas a aprender de ellos, te das cuenta que son sumamente diferentes. Sí. Los roedores, los ratones, los capibaras, son animales muy peculiares porque se han especializado a vivir de cierta manera. Sí. Por ejemplo, en el piso, ¿no? Buscando pequeños refugios oscuros, con paredes que los rodeen completamente, para comer semillas, hierbas o raíces. Y los murciélagos se han distanciado de eso muchísimo, al grado que los murciélagos pueden comer de, vamos a decir que casi todo, no de todo, pero casi todo en comparación con los roedores. Los roedores lo que hacen es roer la comida, la están masticando, la deshacen en partes pequeñitas, se la tragan y pueden digerirla. Los murciélagos hacen más o menos lo mismo, pero a diferencia, mientras que los roedores solamente tienen los incisivos que les sirven para trozar partes de la comida y tienen los molares que literalmente muelen la comida para que puedan digerirla, los murciélagos tienen, igual que nosotros, incisivos al frente, caninos, los que sirven para desgarrar la piel o para romper las cáscaras de los escarabajos que se comen, premolares, que sirven para dar fricción y para poder hacer trozos más pequeños, y molares, o sea, tienen una dentición tan compleja como los humanos. Es bien interesante esa parte. Y entonces tienes murciélagos que comen cada cosa que no te imaginas. La mayoría de ellos comen insectos. Existen otros que se dedican a comer frutas. Existen otros que se alimentan de peces. Pescan en el agua y se alimentan de peces. Existen otros que cazan artrópodos más grandes, como los alacranes, ciempiés, ¿no? Bichos grandes. Y existen aquellos que se alimentan de sangre, que son los que han dado lugares a... Es lo que le iba a comentar. Que no, los vampiros, los murciélagos no solamente hacen los dos colmillitos, porque, bueno, no sé usted, pero yo siento que las películas y todo eso, pues mal informan, ¿no? Yo, a mi parecer, es eso, porque nos imaginamos nada más los dos pocitos que clavan, pero no sabíamos eso. Fíjese que yo no sabía esa anatomía de la cuestión de la dentadura de los murciélagos, y es muy, muy compleja. Y está súper interesante. Digo, está tan padre que incluso hay más cosas que los hacen mega diferentes, ¿eh? Ahorita te aterrizo un poquito con respecto a lo de los murciélagos que comen sangre. Les llamamos hematófagos. Ya sabes, los científicos son bien sangrones. Buscan la palabra más extraña que se puede, pero para decir las cosas con precisión y sin confusiones. Hemato que significa sangre, y fagos, que significa comer, los come sangre. O sea, bien creativos, le ponen come sangre a los que se alimentan de sangre. Te quebraron la cabeza, ¿no? Pero a mí me interesa comentarte de que los murciélagos, a diferencia de los roedores, son animales que se reproducen más parecido a los humanos y a otros simios que a los roedores. Los roedores suelen tener camadas grandes. Sueles ver un ratón ahí con sus 8 o 10 crías, ¿no? Y cada uno se levanta y casi tan pronto como puede, después de que termina de mamar una semana, sale a hacer su vida. En los murciélagos, las hembras más bien le dedican entre 4 a 8 semanas a la gestación de sus crías, y tienen 1 o máximo 2 crías en cada gestación. Tienes que imaginarte, el hecho de tener que volar embarazada, cargando, es algo complejo, y especialmente las primeras semanas es los primeros días es bien contento, pero conforme va creciendo la cría dentro y va ocupándole más espacio y más peso, pues eso se convierte en algo difícil de llevar. Entonces, cuidar a más de 1 o 2 sí se les dificulta. De hecho, son tan complejos que mientras que los ratones se dedican a sobrevivir, los murciélagos llegan a tener incluso interacciones sociales que les permiten vivir
Algunas especies, no todos. Así que aquí entra en juego eso que dicen de nosotros los biólogos, que a todo le contestamos con depende de la especie. Dependiendo de la especie de murciélago. Me he encontrado tantos biólogos que dicen eso. Dependiendo de la especie de murciélago, hay murciélagos que viven solitarios, hay murciélagos que hacen harems, es decir, un macho con las hembras con las que hace reproducción y cuidan a las crías. Y los murciélagos que hacen colonias de maternidad. A mí me tocó estudiar en la tesis de maestría. Sí. Murciélagos que ocupan cuevas grandes y forman colonias no solo de cientos, sino de miles y a veces decenas de miles y a veces centenas de miles. Ya, imagínate, 100,000 bichos, 100,000 pesos, no sé, es difícil imaginarnos. Ahora imagínate 100,000 murciélagos. Sí, muchísimo. Y llegamos a estimar que han llegado a ser hasta 500,000 de murciélagos en una sola cueva. Y todas ellas madres con sus crías. Solamente ellos. Este tipo de murciélagos, el murciélago guanero mexicano, entra en las colonias y en las cuevas, perdón, y forma colonias, forma tapetitos en el techo, en donde uno junto a otro están pegados el montón de crías, sin pelo, rositas, ¿no? Entonces simpático, niña, si me ve. Y cada noche las murciélagas mamás salen, vuelan, cazan a los bichos que atrapan en el aire para alimentarse y regresan a darle de comer a su propio hijo. Impresionante. Saben identificarlo así como nosotros los humanos. Saben identificar a su cría. Pues no como nosotros los humanos, porque a mí me decían, ¡ay, chamaco, vente para acá! Ya, yo veía y la reconocía. Pero imagínate que eres una hembra, una mamá murciélago, vas entrando a la colonia y te acuerdas más o menos dónde lo dejaste, pero al lado de él hay otros 5 que están igualitos. Bueno, hay otros 10, bueno, hay otros 100. ¿Cómo reconoce el tuyo? Pues resulta que lo reconocen de oído y de olfato. Y entonces así es como le hacen los murciélagos para llegar, acercarse y darle de comer a su propia cría. Imagínate yo tener mis hijos ahí en un montón, 100,000 chamacos y reconocerlo, pues todo un rato me voy a tardar. Hay mexicanos que viven así, ¿eh? Sí, pero no es comparable. Otra de las cosas que nos hacen radicalmente distintos es que mientras que los roedores suelen vivir pocos años, 2, 3 años, y en cada temporada o cada cierto tiempo pueden reproducirse, pues llegan a crear colonias muy grandes, bueno, no colonias, poblaciones muy grandes de roedores, que a veces nos llegan a hacer plagas y no nos gusta. Los murciélagos, en cambio, se ha registrado que pueden vivir 5, 8, 14 años y en el caso de murciélagos en cautiverio a los que se le alcanzó a dar seguimiento más de 30 años. Entonces, yo no sabía que vivían tanto, ¿eh? Durante ese tiempo, pues solo tienen la oportunidad de reproducirse dependiendo de la especie, máximo 2 ocasiones por año, teniendo 1 o 2 bichos. Y eso los hace muy distintos. Pues los murciélagos pueden vivir muchísimo tiempo más, ¿no? Y a la hora de cuidar a sus crías, pues resulta que los ratones los tienen, los amamantan y órale, a correr y haga su propia familia, váyase a reproducirse, ¿no? Sin responsabilidad. Mientras que con los murciélagos, la onda va más por el sentido de te cuido porque tienes que crecer, tiene que salirte pelo, tienes que fortalecer las alas, porque en el momento en el que yo te suelte, empiezas a volar, ¿no? Entonces, los primeros días de que nace una cría, a veces las hembras de los murciélagos van cargando a su cría. Y no sabes qué cosa más horrible es que eres un biólogo de campo, estás poniendo tu red en medio de la noche, en un pasillo, por encima de un riachuelo, o donde se juntan los caminos de aire entre las plantas para poder atrapar murciélagos y que te caiga una hembra con su cría, porque ahí estás tú todo nervioso. Imagínate, medimos como 2,000 veces el tamaño del murciélago y tenemos que quitarle unos hilos finos de color negro en medio de la oscuridad, nada más con una lamparita encima de nuestra cabeza para poder ver de qué se trata, sin lastimar a la mamá ni a la cría. Entonces, cuando tratas de respetar la vida de esa manera, te das cuenta de la gran diferencia que es tener una estrategia, nosotros le llamamos una estrategia R o reproductiva, en ecología le decimos estrategia de tener muchas crías, vivir poco tiempo y volver a tener muchas crías, contra una estrategia K, de kind, de cuidado de lo parecido, es que las letras vienen en inglés, pero la estrategia acá se trata de cuidar a sus propias crías, de hacer cuidado parental, de asegurarse que sobrevivan y hasta que tengan las posibilidades de ser adultos funcionales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues las murciélagas cuidan a sus crías y las llegan a cuidar 2, 3 meses
hasta que ya pueden volar solas y valerse por sí mismas. Entonces, son cosas bien distintas, mientras que los roedores le dedican toda su energía a crecer y reproducirse, los murciélagos le dedican toda su energía a cuidarse el mayor tiempo posible hasta que estén listos para hacerla. Entonces, fíjese que es bien interesante, a pesar de que, no sé, nosotros pensamos o tenemos una mala concepción de, pues son animales, no pueden pensar tanto, pero no, o sea, son más estratégicos a veces que nosotros, muchísimo más. Espérate. Y esa parte de pensar es otra cosa. Fíjate que no tuve que haber dicho esa palabra. A nosotros nos gusta pensar que somos especiales, ¿no? O sea, siempre te acuerdas del maestro que te trataba de forma peculiar, que te distinguía entre los demás, que te hacía sentir especial. Siempre aprecias a tus padres o a las personas que fueron tus cuidadores porque precisamente te llevaron de la mano y eras el centro de su atención. Y por lo mismo nos gusta pensar que los humanos somos así, ¿no? Maravillosos, la cima de la creación o la culminación de la evolución, si quieres, por el lado de la ciencia. Pero la verdad es que hay un montón de cosas bien interesantes alrededor. Murciélagos, bichos muy diferentes de nosotros en el sentido de que viven en espacios distintos, en momentos del día distintos, ocupando el aire en lugar de la tierra como nosotros, en refugios la mayoría naturales, a diferencia de nosotros que los construimos. Los murciélagos también piensan, también sienten y también se comunican entre ellos. Y resulta que hace unos 20 años hubo un trabajo impresionante. Hay unas tejanas loquitas que decidieron que de rescatar a todos los animales convenía dedicarle tiempo a los murciélagos. Y así como en Chilpancingo hay rescatistas de los perritos que mueven la cola y los salvemos a los gatitos y el montón de organizaciones de personas que dicen, ay, es que yo siento que no se pueden defender y quiero cuidarlos, estas tejanas decidieron dedicarse a cuidar murciélagos. Y entonces hacían sus colectas, le metían a su patio para construir jaulas lo suficientemente cómodas para poder mantener en ellas a los montones de murciélagos que se metían a las casas, que cazaban los gatos, que alguien les pegaba con la escoba y les rompía el brazo, y a tratar de juntar la información veterinaria especializada en este tipo de animales para sacarlos adelante. Y tienen una comunidad grandísima porque todo el tiempo están recibiendo llamadas, yendo a recoger animalitos, cuidándolos, tratando de rehabilitarlos y cuando se puede volviéndolos a liberar al campo, pero cuando no se puede, cuando están demasiado lastimados porque se rompieron el hueso de forma que no puede sanar adecuadamente o que perdieron demasiada parte del ala y no se pueden sostener al vuelo, pues tienen que cuidarlos ahí hasta que mueren. Decidieron hacer una asociación con un investigador con ultrasonidos. Resulta que los murciélagos, la mayor parte de los sonidos que emiten, los hacen en el rango por encima de los 20.000 hercios. El oído humano escucha entre los 20 y los 20.000 hercios, ¿no? Y entonces, pues, toda la voz que tenemos, la música que hemos escuchado en la vida, están en ese rango. Arriba de 20.000 vibraciones por segundo, 20.000 hercios, los humanos no podemos escuchar. Pero los murciélagos empiezan ahí y van desde los 20 hasta los 100.000 hercios. Y en ese rango del ultrasonido emiten el montón de comunicaciones. Normalmente lo utilizan para ubicarse en el espacio, ¿no? Tú haces eco, eco, y escuchas cómo responde, ¿no? Y dices, es distinto si digo eco con algo enfrente que si digo eco con el espacio, si digo en espacio abierto completamente o si digo dentro de una... Se oye distinto. Bueno, eso desarrollado al máximo para sobrevivir o morirse, que son las fuerzas que dirigen la evolución. Cuando el oído les alcanzaba para sobrevivir mejor, iban acumulando esa característica hasta que hicieron un oído muy especializado en oír ultrasonidos. Pues esos ultrasonidos les permiten ver espacialmente, orientarse, qué es lo que hay alrededor como para no chocar. Cuando hay presas, les permite que choque con ello y el eco puede ser tan detallado que pueden saber la textura en términos de si es sólido, si medio se mueve, si está alejándose, si está acercándose, y lo utilizan como si fuera un sonar de un barco, ¿no? Exactamente. Para detectar dónde está, a qué velocidad se mueve y poder cazar. Los murciélagos hacen eso y cuando los investigadores se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta que diferentes especies de murciélagos tienen gritos específicos. Y a veces en la noche puedes poner tu detector de murciélagos
y decir, pues ese que pasó por ahí es un, no voy a decir nombres científicos, ¿no? Es un guanero mexicano, ¿no? Y ese otro que pasó por ahí es un no sé, murciélago que come higos. Y ese otro es, y entonces puedes darte cuenta, ¿no? Resulta que estas loquitas por los murciélagos, estas tejanas que se dedicaron a rescatar murciélagos, se asociaron con el investigador que hacía ultrasonidos y dijeron, vamos a explorar qué pasa en las interacciones de los murciélagos cuando están en la jaula. Y se dieron cuenta que los murciélagos comunican diferentes mensajes, equivalentes a tengo miedo, tengo hambre, estoy nervioso, me siento solo, hace frío, y que esos mensajes se entendían dentro de una misma población de murciélagos, entre ellos. Lo detectaron al grado que diferentes sonidos en diferentes estructuras transmitían mensajes distintos. Es algo a lo que le podríamos llamar sintaxis. Dicho de otra manera, los murciélagos tienen una especie de lenguaje primitivo para transmitirse mensajes importantes que les permiten sobrevivir o reproducirse mejor, ¿no? ¡Es mía! Ok, eso es muy, muy interesante, ¿eh? Sí. Porque nada más pensamos, no, pues es un ruidito y ya identificamos que es un murciélago. Pero todas esas características que un sonidito en específico, bueno, no uno, muchísimos, pues sí pueden transmitir sentimientos, ¿no? O qué quieren hacer. Oye, muy interesante eso, ¿eh? Y está bien impactante porque te digo, ahorita te estoy diciendo cómo les sirven para comunicarse, pero cuando pensamos en cómo le hacen en medio de la oscuridad para captar a sus presas, te decía, no, pues, si las empiezan a perseguir, pueden saber si la presa se está alejando o se está acercando, ¿no? Porque has escuchado una ambulancia cuando pasa y... O sea, como que se acelera cuando se acerca a ti y se ralentiza cuando se aleja. Lo mismo pasa con los ecos de los ultrasonidos de los murciélagos. Entonces así los murciélagos pueden saber si el murciélago está cada vez más cerca de su presa o si está cada vez más lejos. Y entonces pues se aceleran para capturarlos o no. Y los murciélagos entonces hacen una cosa peculiarísima, que cuando van a atrapar a su presa van chip y escuchan, chip y escuchan, chip y escuchan. Y entonces cuando esto pasa en milisegundos, le hacen... Se oye el chasquidito seguido. Y son los murciélagos emitiendo sus llamados para que el eco les diga qué tan lejos está. Sí, claro. Pues y se la come. No vas a hacer uno cada 5 segundos, pues se te va la presa, pero es rapidísimo, ¿no? Y hace muchos años, cuando apenas se habían descrito los murciélagos, pues como los veían moverse en la noche, decían, no, pues sin luz los murciélagos son como si fueran ciegos. Y de ahí se creó eso que luego la gente cree que son ciegos, ¿no? Pero no. Resulta que el primer investigador... No lo hagan en casa. El primer investigador que decidió explorar eso, lo que hizo fue decir, vamos, son ciegos o no, vamos a ver cómo le hacen, ¿no? Voy a ver cómo se mueve el murciélago dentro de la jaula. Vuela, esquiva. Está bien. Voy a taparle la nariz con un poquito de cera caliente. ¿Y cómo reacciona? No, pues así. Voy a taparle los ojos. Sigue volando bien como si nada. No ven, están ciegos. Voy a destaparle la nariz y los ojos, le voy a tapar los oídos y ya no podían ubicarse. Y ahí fue cuando empezaron a detectar, bueno, debe ser algo en el oído y debe ser algo en el... Describió que era ultrasonidos. Cuando se dan cuenta de esto, resulta que los ultrasonidos los utilizan para detectar a las presas, pero no es la única forma. Igual que todo ser vivo, ¿qué haces cuando te quiebras una pierna? Pues toda tu vida con la pierna quebrada, ¿no? Mientras la estás sanando. Sí, en ese ratito lloro, ¿no? Los murciélagos igual. Si no pueden utilizar una pista, usan otra. Si no pueden detectar a su presa por la vista, la detectan por el oído. Si no pueden detectarla por el oído, la buscan olerla. Si no pueden olerla, buscan alguna otra pista que les diga por dónde anda y la capturan. Y es que de repente los científicos también somos rezonzos. De repente los científicos queremos aterrizar todo como si fuera cuadrado, blanco y negro, porque la estrategia de la ciencia para generar conocimiento es que partimos la realidad en pequeñas parcelitas en las que podemos controlar los factores que estamos observando para poder dictaminar de cuál de esos factores es el que está interviniendo.
Pero en la naturaleza, en el momento, en la realidad, pues todo está interviniendo al mismo tiempo. Claro, sí, sí. Y entonces es cuando dices, claro, ¿por qué pensar que los murciélagos son algo menos que los humanos, o que los perros son algo menos que los humanos, o que las plantas y los hongos son estrategias distintas para lograr lo mismo, sobrevivir en la superficie de este planeta? Y al grado que todos los organismos vivos estamos interconectados. Y entonces salen ideas bien bonitas como, ay, vamos a rescatar al planeta, ¿no? Y vamos a cuidar la naturaleza, y vamos a hacer eso, y vamos a hacer lo otro, como si cuidar ciertas cositas fuera suficiente, ¿no? Salvemos a los pandas. Vives en México, ¿cuántos pandas hay? 2, ¿no? O sea, No son nativos de aquí como tal. en ese sentido, cuando nos damos cuenta que la naturaleza funciona interactuando de diferentes formas, una junto a la otra, lo importante es mantener los procesos en los que pueden interactuar las distintas especies. Y no se trata solo de salvar a los murciélagos, porque los murciélagos interactúan con las plantas que comemos, con las fibras que nos visten, ¿sí? Se comen a los bichos que dañan nuestra madera, nuestros cultivos. O sea, obtenemos servicios ambientales. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué onda con lo de su comida? ¿Qué comen estos murciélagos? Porque ya nos dijo que pequeños insectos y frutas y todo, pero ¿qué impacto tienen los murciélagos en cuestión de los bichos? Mi tesis de maestría fue bien interesante en ese sentido, porque trabajaba con este murciélago que es el murciélago guanero mexicano, que forma colonias de miles de murciélagos viviendo en cuevas o en construcciones humanas en México y Estados Unidos, y que en invierno se viene a México porque está muy frío allá, ¿no? Y que en verano está muy caliente y se va para lo cálido del norte, y tienen sus crías de aquel lado y vienen acá a parearse. Decía un compañero de la maestría, ay, son como los Spring Breakers, ¿no? No nos vienen a México a... Total que cuando se regresan, pues ya viven allá, y en ambos lugares resulta que aprovechan que las poblaciones humanas nos hemos dedicado a cultivar monocultivos, grandes extensiones de terreno donde ponemos un solo tipo de planta. Por ejemplo, en México es el maíz, y el maíz tiene una fenología, una estacionalidad bien marcada, ¿no? En temporada de cultivo de invierno y cultivo de otoño, invierno y cultivo de verano. Porque o aprovechas las lluvias o aprovechas las lluvias de invierno y las riegas. Y entonces en ciertas temporadas empieza a frutecer, a salir la mazorquita, ¿no? Y es el momento en el que le caen las plagas. Una de las plagas más importantes en México para el maíz es el gusano cogollero. El gusano cogollero, llegan unas mariposas nocturnas a poner sus huevecillos en los pelitos de la mazorca. Estos van bajando, se comen La parte del cogollo. la parte del cogollo, empiezan a destrozarlo, y cuando tienes más de 10 en un metro cuadrado, pues ya no hay forma de controlarlos, perdiste todo Así es. el cultivo. Pues resulta que este murciélago guanero se come a los adultos antes de que pongan los huevos. Entonces nosotros no nos damos cuenta, pero cientos de miles de murciélagos salen cada noche a comerse las palomas nocturnas. Tengo que adquirir una manada, o cómo le podemos decir, de murciélagos, porque... Colonias, les llamamos colonias. Porque... Híjole, sí, yo es impresionante. yo quisiera, una de las exploraciones que más trabajo ha dado y que pocos frutos ha rendido. ¿Viste la película de Batman donde se pelea? Creo que era con el Guasón. Y Híjole, te voy a quedar mal. Me gustan las películas de Batman. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, no te culpo, el tipo es nefasto. O sea, si eres un admirador de Batman, me caes mal, porque estás admirando al opresor. Batman es un chamaquito que se quedó huérfano, pero tenía las millonadas, y para vengarse de la muerte de sus padres lo que hizo fue mantener las empresas, no resolver los problemas de criminalidad en Ciudad Gótica, y con el pretexto de ir a pelear contra el crimen, sale a golpear criminales de baja estampa y dejarlos paralíticos. La verdad está muy feo el personaje de Batman, pero a él le gustaban los murciélagos y sabía que los murciélagos dan miedo, entonces por eso el personaje es así. Pero
Lo que sí es padre Ujú. es que te decía, en la película de Batman resulta que de repente saca de la bota una especie de dispositivo con un botón rojo, presiona el botón rojo y vienen corriendo los murciélagos a volar alrededor y a Sí, me acuerdo. a empujar al Némesis en la película y gana la pelea el Batman, ¿no? Yo me quedé con esa escena y dije, no manches, está padrísimo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que pudiéramos poner un llamador de murciélagos en el cultivo que te interesa proteger? Sería cuestión nada más de que claves tu bocinita y tráeme a todos los murciélagos que quieran echarse ¿Se puede estos hacer bichos. en la vida real? Está bien padre, todos queremos que sí. Se puede. Pero ¿qué crees que los pocos trabajos que he visto al respecto dicen lo contrario? Ujú, Dicen que si pones los llamados, grabaciones de los llamados de los murciélagos en un área, ujú. más bien los otros murciélagos dicen, ah, ya hay alguien comiendo ahí, me voy a otro lado donde no tenga competencia. ¿Ah, sí? Entonces ahuyentan los murciélagos más que atraerlos. ¿A poco? ¿En serio? Guau, está bien interesante eso, ¿eh? Está mejor que también cuando los pones, Ujú. pues algunos bichos, algunos insectos que tienen oídos especiales para escuchar murciélagos, también no se acercan, se van. El problema es que esos bichos siguen allá afuera, entonces van a comer algo Van a más, ¿no? regresar, sí. Pero pues todavía hay un buen de trabajo que hacer por ahí en donde necesitamos más biólogos en nuestro país para que resuelvan este tipo de problemas Sí. y para que puedan soñar con soluciones que todavía no nos hemos imaginado. Oiga, y hablando de soluciones, ¿qué onda con lo del COVID y los murciélagos? Ah, bueno, pues debe ser muy feo tener COVID y ser un murciélago. No, fíjate que los murciélagos tienen una peculiaridad bien interesante. Debido a sus hábitos de vida, requieren cantidades de energía tremendas. Ujú. Entonces, los murciélagos tienen unos metabolismos altísimos, ¿no? Son como aquellos que comen un montón y están todo el tiempo haciendo Sí, músculos. claro. Te digo, una vez que pones tus redes y empiezas a sacar a los murciélagos, de repente los sacas de la red y los empiezas a ver, tienen unos pectoralotes, pues es que todo el tiempo están moviendo las alas de esta manera, y entonces los músculos que hacen todo el ejercicio aquí tienen unos antebrazos con unos, Músculos. sí, pero así tipo Popeye, ¿no? Y son los que les sirven para sostenerse. Entonces, cuando los comparas con sus piernitas flacas que tienen, que casi no tienen nada de músculo, que son que si les puros huesitos con unos ganchos, resulta que los murciélagos, para mantener esa cantidad de músculo, tienen que procesar su alimento muy rápido. Y entonces, una de las cosas que les ocurre viviendo en ambientes en donde están en contacto con el aire casi todo el tiempo en una escala, pues se enfrían rápido. Y por lo mismo, mientras están activos, gastan mucha energía y se calientan rápido. Entonces, los murciélagos suelen ser, ¿cómo les dicen? Portadores de muchos virus, Ujú. de muchas bacterias, de muchos otros patógenos, es igual que nosotros. Sí. O sea, las personas también tenemos una microbiota, un montón de microbios viviendo dentro de nosotros, solo que los controlamos también que ni nos damos cuenta. Los murciélagos igual, solo que son distintos de los humanos. Ujú. Resulta que este alto metabolismo, esta gran temperatura que tienen, les permite mantener a bichos raya. terribles ahí a raya, Sí. como si nada. Y entonces muchos murciélagos son reservorios de virus que jamás han estado en contacto con los humanos. Y entonces resulta que durante las primeras temporadas de la pandemia decían, bueno, ¿esto de dónde salió? Y las teorías conspirativas piensan que el virus fue desarrollado por ingeniería genética y fue metido a las poblaciones humanas para hacer que quién sabe, porque la verdad no tiene mucho sentido lo que tratan de dar como explicación. Pero las investigaciones científicas nos han mostrado que la serie de mutaciones que han tenido el contenido genético del virus cuando va pasando de humano a humano nos permiten regresar a dónde fue que pudo haber ocurrido el primer contagio humano-animal y luego por qué vías animales pasó. Y entonces el seguimiento genético nos ha permitido dictaminar que probablemente hubo un par de saltos en la fauna silvestre del virus, del coronavirus que ocasiona la COVID, y que en algún momento saltó entre el murciélago y el humano. Y que los mercados chinos, en donde se extrae mucha fauna silvestre, se las tiene en jaulas, a veces se sacrifica y se prepara ahí mismo para comer, da la posibilidad de que haya mucho esos contactos, tanto entre un animal con otro,
como entre las personas y los animales. Ujú. Y entonces, aunque es un virus que provino de la fauna silvestre, no es que la fauna silvestre hubiera estado tratando de atacarnos. No es que el virus hubiera estado tratando de hacernos daño, sino que hemos sido tan descuidados que nos exponemos a virus que normalmente no estaríamos exponiéndonos, ¿sí? Entonces, la cuestión acá es, necesitamos darnos cuenta cómo obtenemos nuestro alimento, cómo obtenemos nuestras materias primas, cómo entramos en contacto con ellas para evitar este tipo de cosas o para que si se dan, las detectemos a tiempo como para resolverlas. Y algo que te puedo asegurar es que situaciones como la pandemia de COVID, primero, no es la primera. No, Ha habido por lo menos unas 70 registradas de gran impacto en las poblaciones humanas sí. que necesitamos conocer porque nos dan la pauta para saber qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que va a haber más de estos eventos y más frecuentemente, por dos motivos. El primero es que la biodiversidad tiene un efecto sobre las poblaciones humanas de amortiguamiento, ¿sí? Cuando tienes un terreno en donde no ha habido una enfermedad nunca y de repente aparece esa enfermedad, le llamamos una enfermedad emergente, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasas ejemplo, historia de México, el sarampión a las poblaciones mexicanas con la conquista, pues el virus no lo conocía ninguna de las poblaciones humanas, ya eran poblaciones de 10,000, 7,000, 100,000 habitantes, pues les dabas en la torre a esas poblaciones porque te contagiabas tú, tu hermana, tu primo, y todos caían, ¿no? Porque no había con qué defenderse. Bueno, nos pasa seguido. Cuando nosotros nos damos cuenta que ese es el efecto, podemos prevenir. Ujú. La naturaleza tiene sus propios medios de prevenir. Resulta que si el virus se enfrenta con una respuesta inmunológica con la especie A y con una respuesta diferente con la especie B y con una respuesta diferente, no tiene la posibilidad de responder a todas ellas genéticamente suficientemente rápido como para dominarlas y conquistar al mundo, ¿no? En cambio, si llega y tiene el terreno todos igualitos, mi primo, mi hermana, mi tía, todos de la misma familia, les llega y resulta que son susceptibles, pues lo que dice el virus es de aquí soy, aquí crezco, aquí me reproduzco y me echo a todos. Y ese es el gran problema, ¿sí? Que se le estamos poniendo fácil a los posibles riesgos sanitarios el que le pegan a nuestras poblaciones. Entonces, va a haber cada vez más seguido porque estamos acabando con la diversidad que protege cada una de nuestras ciudades. Una de las estrategias poco utilizadas, pero que mucho deberíamos estar promoviendo, es la de primero tener espacios verdes más frecuentes dentro de las ciudades y de las poblaciones. Parques más grandes, utilizar plantas nativas, terrenos en los que puedan vivir otros animales que no sean solamente ni los domésticos ni los plaga, sino los naturales. Y normalmente nuestra lógica es hacer lo contrario, ¿no? Deberíamos tener parques en los que los tlacuaches pudieran sobrevivir, en donde pudiera llegar todo tipo de pájaros a habitar los árboles y no nada más los gorriones europeos, estos que andan en todas las ciudades, o las palomas que ni siquiera son mexicanas, ¿no? Necesitamos que pueda sobrevivir la fauna y la flora nativa porque nos van a defender de esas posibles enfermedades emergentes. Y no solo eso, necesitamos hacer que en los alrededores la fauna nativa esté completa. Y para hacerlo necesitamos darnos cuenta que es posible vivir en un mundo en donde convivamos con la fauna y que ambos tengamos beneficios. Que la vida silvestre tenga espacio para vivir y que sea protegida y que sea defendida porque extraemos mucho para utilizarlo sin darle tiempo de que se recupere. Y entonces nosotros tenemos beneficio, pero ellos también necesitan el beneficio de saber que no nos los vamos a acabar. Y ese es el mundo con el que sueño. Esa es una de las cosas con las que creo que si entendemos por qué nos meten biología, ecología, Claro. en los programas educativos, no es nada más porque se oye bonito, es porque nuestra vida depende de ello. Es porque poder sobrevivir vistiendo como vestimos, comiendo como comemos, con la salud que tenemos, al menos en este momento, requiere de que la vida silvestre se sostenga. La bronca es que, pues cuando nos lo quieren enseñar, luego no queremos ir a clases, ¿no?
Ese es el asunto, que también estamos mal educados en esa parte de que no queremos aprender. Ahora, normalmente yo estaría de acuerdo contigo, pero hoy voy a disentir. Voy a decir, no, yo creo que al contrario, toda la gente quiere aprender. La bronca es que nos lo quieren enseñar como si fuera una cosa cuadradita y que nunca cambie, y donde te tienes que memorizar el nombre científico, la cantidad exacta, el número en la lista. Son cosas que no importan tanto, ¿no? Lo que importa más es entender cómo funciona el marco general. Yo le decía cuando llegué a tener estudiantes de bachillerato, mira, tienes muy poco tiempo para prepararte el examen de admisión de tu carrera. No tiene caso que te leas todo el libro completo y que trates de memorizarte las bases de la cadena de ADN y el orden en el que aparece cada uno de los aminoácidos que se van a formar y cómo se forma. Tienes que entender qué es lo que pasa, porque cuando tú te das cuenta, esta es parte del proceso de traducción de un gen a una proteína, ya dices, pues esto debe funcionar de aquí, esto debe ser aquí, y te parece más fácil acordarte de todo porque te sabes la historia en lugar de conocer cada una de las piezas del rompecabezas. Entonces yo les decía, como es un rompecabezas, ¿cómo se arman los rompecabezas? Lo primero que armas es el marco. Sí. Te das cuenta que todas las orillas son cuadradas, pero adentro es donde se forma la figura, es donde las interacciones son importantes y lo que nos interesa es entenderlas, no encontrar cada una de las interacciones. Nadie se puede aprender todas las piezas. Piensa en el panorama general. Y cuando piensas en el panorama general dices, claro, mi vida depende de ello, mi estatus social depende de ello y todo el impacto que va a tener en la vida depende de lo que yo aprenda en la primaria, en la secundaria y en el bachillerato. Entonces, de verdad, yo creo que vivimos un país en el que necesitamos darnos cuenta de eso muy rápidamente para no andar dando palos de ciego, cometiendo errores y aprendiendo del prueba y error, cuando podemos pararnos literalmente sobre hombros de gigantes, sobre personas que han trabajado cada uno de estos temas con mucho detalle y aprender de ellos cuál es el paso siguiente, ¿no? Tomar decisiones informadas con menor esfuerzo posible. Entonces, yo creo que por ahí va lo que podemos hacer. Concuerdo totalmente con usted. Tenemos que entender más que estar memorizando las cosas. No funciona. No, en verdad no funciona porque al fin de cuentas también tuve alumnos y de alguna otra forma se les complica más memorizar porque la parte de entender, pero también es bien complicado que entiendan que tienen que seguir a lo mejor un rollo, ¿no? Un rol. Pero no tienen por qué aprendérselo, simplemente tienen que entender cómo funciona. Es fácil así nada más, pero lamentablemente no todos los maestros pensamos lo mismo. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado porque hay unos maestros que es así, así y así se tiene que hacer. Y es bien complicado así. En el milenio pasado, un tal Charles Dickens comenzó su historia de dos naciones diciendo que era el mejor de los tiempos o era el peor de los tiempos dependiendo de la persona que lo hacía. Y es que ahorita hay personas que creen que estamos en el peor momento porque la educación no tiene sentido, está cuadrada, se hace para nada y nadie tiene garantizada su vida, como si en algún momento el estudiar realmente te hubiera dado la posibilidad de triunfar en la vida, ¿no? Es decir, triunfar en la vida tiene que ver con estudiar, pero es una parte pequeñísima. Tienes que hacer de todo. No eres nada más creación de conocimiento o uso del conocimiento. Las personas que podemos darnos cuenta cómo está cambiando la situación, podemos entender perfectamente que las personas educadas académicamente van a tener la posibilidad de usar mejores herramientas que las personas que se están formando solas. Y no tengo nada en contra de las personas que son autodidactas, al contrario, creo que cada vez debemos ser más autodidactas en todos los sentidos, pero no podemos perder de vista que las nuevas profesiones no van a ser profesiones, no va a haber un puesto de trabajo para alguien al que le paguen un empleo de 9 a 5 por hacer cada una de las cosas que se necesitan en el futuro al que estamos llegando, sino que lo que se necesita son personas que tengamos más la habilidad modular de agarrar conocimientos muy especializados, entender cómo interactúan entre sí y resolver los problemas que nadie más ha resuelto. ¿Y sabes qué es lo que más tenemos en nuestro planeta? Problemas. Más problemas por resolver en cada una de las personas de nuestro planeta que quienes puedan solucionarlos. Entonces, tu futuro profesional, laboral, la sobrevivencia tuya como estudiante después y como un adulto, está garantizada si te das cuenta
que se trata de olvidarse de los esquemas pasados. Quizá a lo mejor regresarnos un poquito al modelo emprendedor y decir, va, pues yo voy a iniciar algo que no se ha iniciado nunca y voy a hacer lo que funcione, ¿no? Porque si queremos aterrizar solo en estar esperando a que las cosas sucedan como tradicionalmente se pensó después de los beneficios de la posguerra, pues está difícil. Ya pasamos hace mucho tiempo por eso y no vamos a regresar, que es lo más probable. Y estamos en un periodo en el que además nuestro mundo está enfrentando cambios cañoncísimos, en donde pareciera que lo único importante es quién gana suficiente dinero para decidir sobre la vida de los demás. Y nuestra única alternativa es que nos demos cuenta que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar esas cosas desde el conocimiento y desde la comunidad. Entonces, de verdad, sigo promoviendo, sigo diciendo, necesitamos más personas formadas académicamente. No me importan tanto los títulos y las cédulas, porque al fin y al cabo, conozco doctores que como personas tienen muy poco respeto, merecen muy poco respeto. Y conozco personas sin formación que como personas nos pueden enseñar distinto cómo se pueden hacer las cosas. Y creo que lo que tenemos que hacer es agarrar lo mejor de cada persona que encontremos para subir el nivel, para exigirnos más a nosotros como personas, como padres, como hijos, como pobladores de Chilpancingo, de Guerrero, de México y del mundo. De verdad, estamos en un momento en el que no es suficiente estudiar ninguna carrera, no es suficiente estudiar ninguna licenciatura, ninguna maestría, ningún doctorado, porque no te garantiza nada. Y las personas que de repente nos dedicamos a especializarnos, pierde sentido el especializarse pensando en que vas a poder vivir de tu doctorado, de tu postdoctorado, ¿sí? Porque no hay espacios académicos. O sea, las universidades están creciendo centenas de veces más lentos que las poblaciones humanas. Hay más gente que va a necesitar educación, pero hay menos espacios para las personas ya formadas para que entren al mundo laboral y puedan dedicarse exclusivamente a hacer ciencia y a crear nuevos científicos. En ese sentido, necesitamos que los científicos que estamos creando tengan una aspiración más práctica. ¿Cómo utilizamos el conocimiento científico para aplicaciones tecnológicas, para aplicaciones comerciales, para salvar al mundo, para cambiarlo y hacerlo mejor para todos nosotros? Ahí es en donde yo creo que tenemos un terreno que explorar. Sí, de verdad. Terreno bien, que todavía muy grande. Y te lo estoy diciendo como investigador de murciélagos. O sea, yo creo que tú, decidiendo qué es lo que más te fascina, te llena de conocer, lo puedes aplicar para beneficiar a la población, para beneficiar a tu familia, para beneficiar a tu novia, para beneficiar a tu novio, para beneficiar a todos los que están en tu entorno. Y eso es lo que necesitamos para tener un mejor México. De hecho, es una dinámica que trato incluso de promover en la familia. Si entre los que vivimos en la misma casa nos cuidamos mutuamente, vamos a estar seguros de que siempre va a haber alguien por nosotros, de que no vamos a estar solos. En cambio, cuando cada quien hace lo que quiere, terminan comiendo cada quien en su recámara y como si no se conocieran, y los demás me vale, ¿no? Si sobrevive, qué bien, si me lo encuentro muerto en la sala, pues gracias, ¿no? Y no va por ahí. En el momento en el que nos demos cuenta que lo que funciona en la casa de cuidarnos mutuamente funciona en el país y funciona en el mundo, pues todos, hasta tú que tienes una buena posición económica, que tienes el privilegio de tener relaciones sociales bien poderosas, ¿no? Palancas, como le decimos en México, hasta esas personas tienen mejores perspectivas de prosperar que si solo nos dedicamos a salvarnos a nosotros mismos. Y no me malentiendan, se trata de salvarnos primero, no de solo salvarnos a nosotros, ¿no? Entonces creo que... Sí, por ahí se tiene que hacer. Por ahí tiene que haber. Ya está repitiendo mis palabras, está funcionando esto. Pues bien, maestro. Pues ahora sí que sí, concuerdo con toda esa parte educacional. Y la verdad, pues ojalá el México, pero no México nada más, sino que el mundo, pensáramos esa parte, ¿no? Sería totalmente diferente. Muy, muy diferente y creo que sería hasta incluso ya ¿cómo lo puedo decir? Progresaríamos muy, muy rápido, que es lo que necesita la humanidad. Muchísimo. Pero bueno. Fíjate que a mí me encantan personas como la maestra Paulina, gracias a ella entré en contacto con ustedes, porque
bueno, pocas personas han encontrado la pasión de decir, yo quiero conocer más de este ser vivo y lo voy a estudiar hasta conocerlo, al grado que después de estudiar su licenciatura y su maestría se ha convertido en la experta local en arácnidos. Y la experta local en arácnidos es una persona a la que personas de todo el estado, profesionales de la salud, le escriben para decirle, oiga, esto es un animal peligroso, oiga, esto es un... Y desde una perspectiva, desde un sitio en donde no le pagan por hacer lo que hace, de hablarte sobre los animales de importancia toxicológica, ayuda a su comunidad. Sí. Y a mí me parece súper impresionante eso. Y creo que nos falta con arañas, nos falta con serpientes, nos falta con ranas, nos falta con peces, nos falta con todos y cada uno de los seres vivos. Tenemos personas en la universidad que están estudiando cómo las plantas que ya utilizaban nuestros pueblos originarios sirven para cuidar enfermedades, para resolver problemas médicos, para nutrir a las personas desnutridas. Y el problema es que vamos muy lentos, porque en la industria eso se hace con lana, le meten un montón de lana y ahora le échale para todo. Cuando no tenemos lana, lo tenemos que utilizar la creatividad. Y es ahí donde necesitamos más personas que estén dispuestas a hacerlo, más personas que estén más preocupadas por ayudar, por el efecto que vamos a tener sobre la población, que por solamente producir, ¿no? Entonces, por ahí hay un campo bien impresionante. Y te decía esto porque una de las cosas que más interesante me ha parecido de los murciélagos es que, pues como toda la gente tiene miedo, pues a mí me llegan las preguntas así de los murciélagos y así que este no pasa, no hace esto, no hace el otro. Y siempre es, bueno, ¿y cómo lo saco de mi casa? ¿No? ¿Cómo lo saco de mi bodega? Y normalmente lo que decimos, pues mira, es agarras una cajita y donde se logre posar, le pones la cajita encima o la cubeta encima, le pasas una tapa, o algo, ya queda atrapado dentro del bote y te esperas a que tengas un experto que pueda manipularlo o vas a buscar un sitio desde donde pueda volar. Y resulta que no con todos los murciélagos es igual, porque hay murciélagos que vuelan como si fueran mariposas, con unas alas anchas, anchas, como si fueran paracaídas, que papalotean. Digo, papalotear, de hecho, es una palabra de origen, utiliza el papalot, que es mariposa en náhuatl. Papalotean y pueden despegar desde el suelo. Y como vuelan así de lento, pueden desplazarse en medio de las ramas, subir, bajar, mantenerse volando en un sitio mientras están chupando el néctar de una planta. Y hay murciélagos que, como el murciélago que te platicaba de maestría, vuelan a grandes alturas, en donde no tienen absolutamente ningún obstáculo y no les interesa maniobrar. Lo que les interesa es agarrar velocidad y entonces, en lugar de tener alas anchas como paracaídas, tienen alas alargadas como las de las golondrinas y puntiagudas, porque lo que hacen es agarrar velocidad y volar rapidísimo. Y esos no los puedes hacer despegar del suelo. Esos necesitan agarrar velocidad para que esas alitas tan chiquitas sean suficientes para mantenerlos en el aire. Y entonces el tipo de preguntas que le hacen al experto en murciélagos a la hora de ¿y qué le hago a este murciélago? No lo mate, ya le pegué. Ese es el error, porque no tenemos el conocimiento de esos y ¿qué hacemos? Y todo surgió de una sola cosa. Fíjate que recientemente en el mundo el trabajo de los científicos no ha parado. Hace 10 años teníamos alrededor de 1210 especies de murciélagos descritas para todo el mundo. Ahorita cada vez más científicos están tratando de entender las diferencias sutiles que separan a una población de otra y vamos en un conteo de aproximadamente 1500 especies en el mundo. 1500 especies de murciélagos distintos poblando todo nuestro planeta y cada uno interactuando de formas peculiares y diferentes con su entorno, con los otros seres vivos, con los otros murciélagos, con las plantas, con los bichos que se comen, excretando en diferentes lados, ¿no? Y esos murciélagos, 1500 alrededor del mundo, casi el 10% se encuentran en México. Y eso es lo que nos hace decir la otra frase bien famosa de los biólogos mexicanos, que siempre decimos, México es un país megadiverso, porque cuando tomas en cuenta la cantidad de especies, la biodiversidad que rodea todo nuestro planeta, y países que llegan a tener el 10%, dices, es un país megadiverso. Es decir, hay tanta diversidad en su terreno tan pequeñito que resulta valioso conservarlo ahí, porque ahí ocurren procesos biológicos, interacciones ecológicas que no se van a poder repetir. Y es que tenemos que entender que estudiamos evolución no porque estemos tratando de discutir quién tiene la razón, por ejemplo, con ideologías,
sino porque estamos tratando de entender que para que sigan viviendo no hay forma de repetir todo el proceso que dio lugar a las formas de vida actuales, ¿no? No hay forma de reproducir la forma, el tiempo y la velocidad a la que se movían los continentes para mezclar las faunas tropicales y árticas en el puente que forma México con Centroamérica. No hay forma de reproducir cómo ciertas plantas, al encontrarse con ciertos bichos, empezaron a tratar de sobrevivir y colaborar formando simbiosis que les permitían, o colaboraciones que les permitirían mantenerse vivos a ambos, en lugar de que ambos perecieran. No hay forma de repetir la historia evolutiva de la biodiversidad que tenemos hoy. Y estamos en un momento impresionante. En toda la historia del planeta, según los científicos, ahorita es el momento en el que más biodiversidad hay. Hay más seres vivos distintos que en toda la historia del planeta. Y también estamos en un momento en el que la velocidad a la que están desapareciendo esas formas de vida es más rápida que ningún otro periodo. Ha habido 5 grandes extinciones en nuestro planeta, extinciones masivas, en las que la diversidad que había desapareció al menos en un 70%. Ese 30% que quedó de la vida, pues después de la catástrofe se repuebla el mundo y se hace diversa, se radia evolutivamente, pero se la vuelve a echar. Y esto ha pasado en periodos de aproximadamente 70,000 años, ¿no? O sea, la historia geológica te muestra en 70,000 años pasó esto. Se desapareció cerca del 70% de las especies que había. Y luego, en varios millones de años, logró recuperarse. Y luego hubo otro evento cataclísmico que se echó por lo menos el 70, el 80%. Y así se murió. Esas son las grandes extinciones masivas. La más reciente fue en la última glaciación. Sí, hace cerca de 700,000 años. Más o menos, la verdad es que ahorita no tengo claro cuándo fue, pero el punto es que no han pasado millones de años, el mundo ya radió todas sus formas vivas disponibles actualmente y estamos perdiendo muchas de las formas de vida que se describieron hace apenas 400 años. Entonces estamos en un periodo de extinción como no tiene comparación en ninguna parte de la historia del planeta. En 200 años estamos perdiendo tanta biodiversidad como se había perdido en las extinciones masivas anteriores en cerca de 70,000 años. Es increíble la forma en la que nos estamos acabando el mundo. De nuevo, queremos conservar la vida, queremos conservar plantas, animales, hongos, protozoarios, todas las formas vivas, porque de ellos depende que nosotros sigamos viviendo. Entonces, sé un poquito más egoísta, salva tu planeta. Sí. Sí, así es. Tenemos que cuidar el planeta de alguna u otra forma, porque ¿quién no lo va a hacer si no somos nosotros como humanos? Ahora que se ve un poquito feo, ¿verdad? Pero si no hubiera humanos, estaría todo padre. ¿Tú crees? Yo siento que sí. Híjole, ay sí, híjole, difiero bastante. Yo creo que precisamente una de las cosas que nosotros como personas tenemos es que al tener comunidades que transformamos nuestro entorno, estamos redirigiendo los procesos evolutivos. Nos estamos convirtiendo con el crecimiento poblacional en una de las fuerzas evolutivas más impactantes que hay, al grado que estamos acabando con mucha de esta vida. Y lo que va a ocurrir es que el siguiente paso no es que se acabe el mundo. No. El siguiente paso es que se derrumban las sociedades tal como las conocemos y el 30% de la vida que quede ahí va a volver a repoblar el planeta. Entonces, yo creo que no es por ahí la solución. Yo creo que más bien tiene que ver con concienzarnos. Acabo de inventar la palabra. Hacernos conscientes de que lo que hacemos tiene un impacto a nivel global. Y ese impacto a nivel global se puede dirigir. De hecho, deberíamos estarlo dirigiendo porque ahorita estamos actuando como soncitos, pues, ¿no? O sea, sin ver el impacto que va a tener. Mientras que si podemos ver el impacto que va a tener y podemos empezar a diseñarlo, lo que podríamos tener sería realmente un momento glorioso, una serie de círculos virtuosos que nos mejoren socialmente, que nos mejoren ambientalmente, que nos mejoren económicamente, que nos mejoren espiritualmente, que nos mejoren en cada uno de los aspectos que hemos creado alrededor de nuestras sociedades humanas. Y la única forma que tenemos de apreciarlo y transformarlo en eso que es posible
es dándonos cuenta que se necesita que seamos nosotros los humanos los que estemos ahí dirigiéndolo. Entonces, ya pasé de decirte solamente cuida el planeta, sino tienes un propósito en este vida, ¿no? Y si me lo preguntas desde una perspectiva espiritual, yo te diría, tienes que elegirlo. Y ahorita ustedes están haciendo un trabajo tremendo, tienen todo un equipo aquí en el, ¿cómo son las siglas? COSITIEC. En el COSITIEC. Tienen todo un equipo de trabajo en el COSITIEC en el que cada uno está contribuyendo desde sus propias habilidades, desde su propio conocimiento y desde su propia arena en luchar por un mundo mejor. Y no digo que pague mal el Estado, pero cuando el Estado te paga para hacerlo, precisamente, pues puedes hacerlo con muchísimo mayor facilidad que las personas que estamos allá afuera haciéndolo desde nuestra labor y nuestras posibilidades personales. Entonces, yo creo que es labor de todos darnos cuenta que esa es una responsabilidad, pero ese es un propósito. Y todos los propósitos espirituales son elegidos. Entonces nadie te puede decir, ve y salva el mundo. Tienes que decidirlo tú. Te podemos mostrar la puerta, pero no podemos cruzarla por ti. Podemos mostrarte el camino, pero no podemos caminarlo por ti. Necesitamos que cada una de las personas que vive en nuestro planeta, que vive en nuestro México, que vive en nuestro Chilpancingo, decida hacer las cosas mejor por su familia, por su comunidad, por su país. Maestro, me acaba de deslumbrar y me acaba de enseñar muchas cosas hoy. ¡Cállese! Pues maestro, muchísimas gracias, ¿eh? Ahora sí que ese tema de murciélagos, perdón, fue de los más interesantes. No me van a dejar mentir. Ahora sí que nos llevamos buen sabor de boca. Muchísimas gracias por habernos visitado y pues haber comentado y compartir todos esos conocimientos. Ahora sí que también fuera del tema de murciélagos, sí nos enseñó otras cositas que no estaban en el guión, pero se agradece muchísimo. No, y me salté las preguntas difíciles, ¿no? Porque dije, ay, ¿cómo le contesto lo de los murciélagos que comen sangre? No, no es cierto. Queda para otro episodio si se llega a dar. Precisamente, híjole, a lo mejor no fue como tal una pregunta, pero no sé si se dio cuenta, pero lo contestó todo sin habérselo yo preguntado. Todas las preguntas lo contestó sin habérselo yo cuestionado. Y eso es lo divertido de los podcasts, que no es lo que le mencionaba al principio, no es cuadrado, no es como tal, no es... O sea, aquí dejamos que los ponentes, que en este caso le tocó a usted, se den ahora sí que esa oportunidad de explicar como ustedes quieran hacerlo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. No, y lo que sí esperaríamos es que no lo echen en saco roto. Conviértanlo en algo en lo que se puedan mover. Conviértanse en apóstoles de los murciélagos o empiecen a decidir tú como ingeniero, tú como dentista, tú como enfermero, tú como lo que sea que hagas en la vida. Empieza a echarte porras. ¿Cómo contribuyes a tu sociedad? Díselo al mundo. Hay más personas que quieren ser como tú y mejorar a nuestra comunidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, maestro. Le agradezco de nuevo. Y pues con esto, ahora sí terminamos el especial de Día de Muertos. Recuerden que si ese es el primer podcast que acabas de ver, hay otros 4 por acá atrás. Entonces, al momento de que que se publique recuerden que hay otros 4 que pueden ver. Tanto serpientes, estamos también con las aves nocturnas, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por habernos compartido. De nuevo, muchísimas gracias, maestro. Y pues ahora sí que nos vemos en una próxima emisión de Actualízate 4.0. Hasta luego.